Sí, ya está circulando esa noticia. Parece que oficial, ¿no? Que vino del... Voy a ver si la encuentro para pasárselas al grupo. Porque ayer en algunos grupos de WhatsApp profesionales estaba circulando esto, de que van a dinamizar más a partir de septiembre. Entonces quiere decir eso que hay cierta posibilidad de que regresemos a las aulas en este semestre, por lo menos quizás en los meses finales. Vamos a ver cómo, cómo se manifiesta la cosa. Primero hay que ver esa... Un momentito que hay un mensaje aquí. Hay que ver dos factores. Uno, ¿qué características va a tener esa dinamización? En primer lugar. Y en segundo lugar, hay que ver qué sucede. Porque cuando ha habido así una dinamización muy grande en Europa, por ejemplo, ha habido, y en China incluso también ha habido como un recontagio, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que en esta primera dinamización de septiembre haya cambios con respecto a la cuestión escolar. Una de las cosas que escuché en el grupo con respecto a esto es que se mantenía igual todo con respecto a los ancianos y a los niños. Entonces, si se mantiene todo con respecto a los ancianos y a los niños, seguimos sin colegio, aunque ya yo creo que el curso escolar al final ya se dio por terminado, aunque hay toda una protesta y un movimiento ahí que incluso ha llegado al tribunal, hay que ver eso. Entonces, digo al Tribunal Supremo. Pero no creo que haya cambios con respecto a la cuestión de volver a las aulas, por lo menos de inicio. Yo creo que hay que ver que termine ese proceso que va a iniciarse ahora en septiembre y ahí ya veremos. Yo creo que cuando se evalúen los resultados se decidirá. A lo mejor no, a lo mejor este año entero lo hacemos otra vez, este semestre lo hacemos otra vez así virtual y se empezará en el 22 entonces. Perdón, en el 21, ¿no? En el 21, me adelanté un año, en el 21 se comenzará con ya otra vez las clases presenciales. Vamos a ver. Por lo pronto hay que seguir el asunto y ver sobre todo en la cuestión, porque yo creo que esto tiene una final que ver cómo va a ser la cosa y los resultados que se van obteniendo. Muy bien, entonces tenemos 21, nuestra cifra es 36. Ayer estuve revisando por la madrugada el grupo porque habían algunas personas que no estaban, o sea, que no están en la lista oficial y que estaban en la plataforma incluso. Pero bueno, después cuando revisé estaban en la plataforma, pero nunca habían entrado a clase, así que los quité. Vamos a ver. Porque son 36 lo que tenemos en la lista oficial. 36 personas. Déjame revisar aquí. Exacto, 36.
Y en el grupo tenemos 37 porque tenemos a la señora de la sala de docente, que está en todos los grupos, por lo menos en los míos, no sé si estará en los... Ella en todos se los han dividido. Pero bueno, está solo, me imagino, para ver las clases que estén anotadas y todo eso. Pero no para participar en la clase. Pero de todas maneras aparece. Entonces serían 37 con ella. Ayer rectifiqué todo, revisé la lista oficial, después la lista en la plataforma y por último la lista aquí. Entonces estaríamos bien. Estaríamos bien. Perfecto. Bueno, hoy debemos terminar. Ayer por la noche le pregunté en el grupo porque quería revisar el avance por donde nos habíamos quedado. Y bueno, Stephanie me dijo que llegamos a terminar el primer artículo, ¿verdad? El de la ética científica. El de Carpi y Hegel, ¿no? Y Hegel. Llegamos, ¿no? A terminar ese primero, el que es en PDF. Sí, Lisa. Ya. Entonces, nos quedaría el segundo. Hoy vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a trabajar dos cosas fundamentales. Terminar el segundo artículo, que es más rápido, es más corto y más rápido, porque además ya tenemos toda una información previa del primero. Por lo tanto, no tenemos que detenernos tanto. Y ver lo de la evaluación, o sea, el control de lectura. Recuerden que son 20 puntos. El control de lectura. Y después de eso, en el tiempo que nos quede, vamos a trabajar un poquito con el perfil. Yo les expliqué el perfil de la investigación, el perfil que tenemos que hacer en investigación 1. Ese documento se los expliqué. Así, elemento por elemento, todavía, ya. Entonces, haríamos eso, les haría la explicación para que tengan ya una idea. Ese es el primer perfil que van a elaborar. Y la cosa es así, van a hacer este primer perfil que es el que garantiza, ¿verdad?, lo metodológico con respecto a la elaboración de su artículo. Ahora, en investigación 2, que tiene una cantidad de elementos determinados, de acuerdo al protocolo de investigación de la universidad. Ahora, en investigación 2 harían otro perfil, ya para una investigación de campo, ¿verdad?, aplicada para un problema de solución, y ahí, aunque también puede ser un problema de desconocimiento, depende, y ahí entonces ya se incorporarían otros elementos nuevos en el perfil. Y después ya cuando vean seminario de tesis, bueno, ahí ya sería el perfil definitivo para la elaboración de su tesis. Pero ya elaborar les va a dar una base sólida con respecto a los otros dos perfiles y con respecto a lo otro que se iría agregando en la medida en que vayan avanzando investigación 2 y después lleguen a seminario de tesis. La idea es que en seminario de tesis o que a seminario de tesis ustedes lleguen con un conocimiento sólido que les dé las dos asignaturas de investigación, tanto la 1 como la 2. La 1 para que dominen todo lo que tiene que ver con la investigación documental, y la 2 ya esa investigación aplicada a partir de problemas de solución que impliquen no solo la investigación documental, sino ya el trabajo con personas y dirigido a una institución o en una institución determinada. Entonces, ese es el camino que se inicia con este perfil que ustedes van a aprender a hacer en esta asignatura. Yo creo que ya hemos hablado de eso. Estamos reforzando un poquito lo que ya hemos dicho. Bueno, ya tenemos 22. Nos faltan más de 10 en estos momentos.
Lo que no quiero es entrar a compartir pantalla y que después tenga que estar saliendo a dar entrada. Por eso, bueno, yo creo que hacemos como siempre, alguien que apoye como moderador para que dé entrada a quienes se caigan, o en este caso, como tenemos 22, a quienes entren tarde. ¿Cómo manejan esto los profes en las otras asignaturas? Las otras asignaturas que ustedes tienen. ¿No los dejan entrar o tienen flexibilidad con eso? Le cuento, le dicen que lo dejan entrar porque muchas veces es por el internet que se salen. Claro. Pero, por ejemplo, mira, ahora tenemos 22, ¿verdad? Habría 14 que no han entrado. Claro, normalmente son personas que ya entraron, pero se vuelven a salir por algún problema. A eso. ¿Y a qué hora, por ejemplo, cierran aquí que dicen, bueno, ya no puede entrar nadie? O no hacen eso. Bueno, Tranquilo, yo no le estoy preguntando para hacerlo. Yo tengo otras políticas, pero quiero saber cuál es su experiencia en otra asignatura. ¿Hay profes que cierran, que dicen ya no puede entrar nadie a partir de ahora o no? No, a mí no me ha tocado ninguno así, dicen. Que cierren, ya. Dicen en las salas se puede uno salir y volver a entrar sin autorización. Hay algunas que están así programadas. Ah, que están abiertos. Pero Claro. hay otras que sí o sí tienen que esperar para que los acepten. Ya, Y se quedan como el esperando. caso nuestro. Claro, como el caso nuestro. Claro, yo pienso que así es mejor. La recomendación es que sea así como nosotros lo tenemos, porque así entramos solo nosotros, si no puede entrar cualquiera, sí. Sí, Incluso sí. cuando digo cualquiera, digo más allá del grupo, puede entrar otra persona, teniendo el enlace, ¿comprenden? Entonces, es mejor así, porque hasta ahora no tenemos a nadie que no sea parte del grupo que haya entrado. Y sin embargo, he visto a otros profes que se quejan de eso, de que entran personas que no sé si serán estudiantes o no, pero que no están en su grupo. Bueno, 23, nos quedarían 13. Listo, vamos a comenzar. ¿Alguien se brinda para apoyar como moderador, por lo menos durante un rato, en el que estemos en la presentación? Si no, yo cuando alguien entre salgo y vuelvo a entrar. Ya. Yo lo hice. Yuleni. Ya, Sí. Yuleni, gracias. Te voy a buscar ya. Stephanie no ha entrado, por ejemplo. Ya estás, Yuleni. ¿Te ves, no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos entonces a este otro artículo. Yo creo que ya tenemos más experiencia con respecto al primero, por lo tanto, puede hacerse esto de forma más participativa. Sería más interesante. De todas maneras, ahí está Stephanie hablando de ella. De todas maneras, vamos a leer como siempre, pero sería interesante que ya como tenemos experiencia podamos participar más, ¿está bien? Para que esto sea más atractivo. Perfecto. ¿Quién comienza leyendo? Aquí, este artículo va más allá de esto. Es un artículo de la BBC que incluso fue publicado aquí en El Deber y va más allá de los descubrimientos científicos de los nazis, porque presenta otras experiencias, otros experimentos que se han hecho y que han generado
escándalo científico por la mala ética en ese segundo universo. Recuerden que cuando vimos los universos de la ética, vimos que el primer universo estaba en relación con los procedimientos, los métodos, las técnicas, los procedimientos, los pasos que hay que seguir en los procesos de investigación para que ésta pueda ser validada. Ahora, el segundo universo dentro de la ética tiene que ver con el cuidado que tiene que existir con respecto a las personas que participan en la investigación. O sea, que van a estar en la muestra, que van a estar siendo investigados o participando en esa investigación científica, el cuidado que hay que tener con que no reciban ningún daño y con respecto a su vida. Entonces, es en este universo, o es a este universo al que se refiere este artículo. Es muy interesante, va más allá lo de los nazis que lo de los nazis, y considero que reforzaría lo que hemos ya visto. Hay un micrófono ahí que está sonando con una moto que pasa. Ciérrenlo cuando vean que hay ruido así externo. Y aquí yo quería, antes de comenzar a leer, ya vayan viendo quién va a comenzar, vayan preparando su disposición. Quería hacer algunas aclaraciones históricas para que ustedes tengan claro esto y puedan tener el contexto. Aunque nosotros vimos en la clase pasada, cuando estudiamos el otro artículo, que después de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1945, 46 y 47, incluso más allá, se hicieron una serie de juicios a los criminales nazis por todo ese desastre tremendo con respecto al Holocausto y demás exterminio de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Se le hizo juicio a los jerarcas que se llegaron a atrapar, porque prácticamente todos se suicidaron, incluso Hitler, Goebbels, que era el segundo, que era como el ideólogo del partido nazi, se suicidó, y en ese suicidio fue de toda la familia. Él, la esposa y los hijos, como 3 o 4 hijos que tenía. Incluso ya cuando las tropas aliadas llegan al búnker donde ellos estaban, encuentran ahí los cuerpos de todos, ¿no? Y el de Hitler, al principio no se encontró, había dudas de que hubiera escapado, pero después se encontró enterrado el de Hitler y el de su esposa Eva Braun en uno de los jardines del búnker. Y se identificó que realmente era él. Hay toda una serie de teorías de que escapó, no sé qué, no escapó para nada, porque está claro, se descubrió, en aquel momento no había estudios de ADN todavía, pero se supo claramente por la dentadura, porque estaban todos los registros. El dentista de Hitler tenía todos los registros de sus dentaduras y por eso lo encontraron. Entonces casi todos se suicidaron, algunos fueron atrapados, los más importantes se suicidaron, solo uno, Göring, fue atrapado y se juzgó en Nuremberg, y ya cuando se acusó, él tenía en una muela, tenía una capsulita de veneno, y entonces antes de que lo mataran, ¿no? Como consecuencia de todo esto, ya del veredicto del juicio, presionó, mordió, porque eso estaba preparado para esto, mordió y el veneno y se suicidó también. Pero muchos médicos y científicos, entre comillas, fueron juzgados en estos juicios que se realizaron. Ahora, aquí pasó algo muy interesante y que tiene que ver también con determinada falta de ética de los ejércitos o de los gobiernos que ganaron la guerra contra los alemanes, especialmente los Estados Unidos,
porque los Estados Unidos hicieron rápidamente en la parte, o sea, cuando terminó la guerra, los rusos venían por un lado y los norteamericanos por el otro, y se encontraron en Berlín, y entonces hubo una parte que liberaron los rusos y otra parte que liberaron los norteamericanos. En esa parte que liberaron los norteamericanos, los prisioneros que ellos hicieron, muchos prisioneros científicos y demás, ellos le propusieron que a cambio de que no llevarlos a juicio, se fueran para los Estados Unidos y siguieran trabajando allá. Incluso algunos miembros de las tropas de élite nazi, de las SS, que eran las tropas de mayor crueldad en ese ejército. Y entonces se los llevaron para Estados Unidos. Y participaron después, muchos de ellos, incluso en la carrera espacial, y especialmente en la conquista de la Luna por parte de los Estados Unidos. Un especialista que después lo van a ver, un especialista en cohetería de los nazis. Entonces, todo esto un poco lo vamos a ver en este artículo. Y sí quiero decirles que casi todos los experimentos que los nazis hicieron durante la Segunda Guerra Mundial están ya obsoletos en el sentido de que no se consideran dentro de la tradición científica o no tienen relevancia científica. ¿Por qué? Porque la mayoría están relacionados con demostrar la raza aria, todas estas concepciones de la raza aria que tenían los nazis, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como eso además no se sostiene desde ningún punto de vista la cuestión de la raza aria, pues esos experimentos no tienen valor. El único experimento que tiene valor, que ha tenido valor, fue el que ellos hicieron sobre la hipotermia, que tenía que ver con la resistencia de los seres humanos a las bajas temperaturas. Y este experimento lo hicieron ellos con personas de campos de concentración, que realmente con mucha crueldad lo hicieron, y por eso está altamente cuestionado. Lo hicieron con personas de campos de concentración y se hizo como consecuencia de la guerra que ellos libraron a partir de 1941 en Rusia y los grandes fríos, ¿no? En Rusia puede bajar a menos 40 grados, ¿verdad? Entonces, esas temperaturas extremas en Rusia hizo que ellos desarrollaran experimentos para ver cómo poder resistir, ¿no? estas temperaturas y cómo se comportaba se comporta el cuerpo humano o se comportaba el cuerpo humano ante estas temperaturas, y esos experimentos entonces sobre la hipotermia todavía tienen valor científico, y aquí lo vamos a ver. Y entonces está el dilema tremendo de ahora, para salvar vidas con respecto precisamente a la hipotermia, si se usan esos resultados que hicieron los alemanes durante la guerra con personas de campos de concentración, lógicamente sin su consentimiento, y prácticamente todas estas personas murieron en los experimentos. Entonces ahí está la cuestión. Por eso es que esto se convierte como en título del artículo, aunque va más allá, con respecto a utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas hoy, en el mundo en que vivimos, en el que la ciencia está más regida por la ética, aunque vamos a ver aquí también en este artículo que no están así, que hay constantes violaciones a la ética con respecto a la utilización de personas en experimentos. Perfecto, entonces, ¿quién comenzaría la lectura? Yo puedo, listen. Perfecto, ¿quién me habla? Marco. Marco, perfecto. Vamos, Marco. Aquí vamos a leer, como el artículo es más corto, menos personas van a leer, pero lo importante es que nosotros vayamos, en la medida en que hagamos parada, vayamos debatiendo lo que estamos leyendo. Listo, Marco, comenzamos entonces. Ok, listen. ¿Es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas? Desde la contribución de científicos nazis a las misiones Apolo hasta el desarrollo de medicamentos contra el VIH,
Algunos avances científicos recientes aprovecharon investigaciones realizadas anteriormente por los nazis. ¿Qué tan ético es ese uso desde el punto de vista científico? Esta foto es precisamente un experimento de médicos nazis. Es un niño en una especie de piscina con bajas temperaturas y ellos están controlando ahí cómo se manifiesta, ¿no?, la acción de estas bajas temperaturas en el cuerpo humano, en el caso de este niño. Muy bien. Seguimos. En la búsqueda de un ángulo local en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la estación de noticias WTOP de Washington, D.C., publicó una elogiosa biografía del brillante ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, quien fue enterrado cerca de la ciudad de Alexandria, en Virginia, Estados Unidos, en 1977. Sin embargo, el artículo causó gran polémica y fue eliminado rápidamente. La razón, que no se había mencionado que él era nazi. Hay pocos rincones del progreso científico que no hayan sido empañados en algún momento de su historia por un comportamiento inmoral o poco ético. Un momentito, Marco. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen enlaces que pueden consultarlos después. Y miren qué interesante, peligrosos experimentos financiados por Estados Unidos que según algunos científicos podrían desatar una pandemia, es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, estos enlaces ustedes pueden revisarlos después. Aquí tienen el famoso cohete B2 a B5, que este ingeniero principal que estamos hablando, Wernher von Braun, trabajó en estos cohetes y después pasó a Estados Unidos como investigador en la carrera de la conquista del espacio. Seguimos entonces, Marco. Física, biología, zoología, medicina, psicología, antropología, genética, nutrición, ingeniería, todos están plagados de descubrimientos hechos en circunstancias que pueden describirse como poco éticas y hasta ilegales. ¿Cómo deberíamos sentirnos haciendo uso de ese conocimiento, especialmente cuando podría ser de gran ayuda para la civilización e incluso salvar vidas? La presencia de von Braun en el programa Apolo no fue un caso atípico. Más de 120 científicos e ingenieros alemanes se unieron a él, incluido a su compañero de las SS, el oficial Kurt Debus, quien se convirtió en director del Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA, y Bernard Tessmann, diseñador del colosal edificio para el ensamblado vertical de vehículos espaciales en lo que actualmente es el Centro Espacial Kennedy. Ellos estaban entre los 1.600 científicos que fueron reclutados por espías al final de la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Operación Paperclip, lo que les otorgaba protección ante un posible enjuiciamiento y un salvoconducto para ingresar a Estados Unidos y permisos para proseguir su trabajo. Muy bien, aquí hacemos nos vamos a detener un poquito. Ahí ustedes ven el problema de la ética con respecto a lo de los nazis estuvo precisamente en esto, en esta doble moral, ¿verdad? Se habla incluso también no se habla tanto con respecto a los rusos de haber llevado a antiguos científicos nazis a la Unión Soviética en el mismo sentido que los norteamericanos, ¿verdad? Para que hicieran una vida allá y trabajaran. Porque, bueno, realmente los crímenes que cometieron los ejércitos nazis en Rusia fueron tan grandes que esa posibilidad prácticamente no existía por el tremendo, digamos, odio que tenían los rusos contra los alemanes, ¿verdad? Que participaron en esta guerra. Lo que sí
se habla de que sí llevaron algunos científicos en calidad de prisioneros y que esos estuvieron como prisioneros y que durante esa prisión que pasaron se les hizo, ¿no? Como, o sea, como que dieran, ¿no?, toda la información con respecto, obligarlos a que dieran toda la información con respecto a los experimentos y trabajos científicos en los que estaban trabajando. Y otra cosa que sí hicieron los rusos, que eso está documentado, es la tecnología, ¿no? Mucha de la tecnología de los alemanes pasaron, sobre todo la que quedó en la zona que ellos tomaron, ¿no? Pasaron a Rusia, tecnología de todo tipo. Incluso por eso ustedes ven esas motos grandes que hacen en Rusia todavía, con sidecar, ¿no?, con su carrito al lado. Ellos se las llevaron de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron entonces en Ucrania, que fue una región duramente castigada en su población por los ejércitos alemanes, hicieron en Ucrania esa fábrica, la fábrica de esas motos. Entonces hubo en este sentido un comportamiento de doble moral. Algunos los juzgamos e incluso se les mataba, ¿verdad?, como producto de los veredictos, y otros se los salvó por los intereses de Estado, ¿no? En este caso de los Estados Unidos, como Von Braun y todos los otros. Muy bien, entonces seguimos, Marco, en polémicas aportaciones. Vamos. Polémicas aportaciones. Las fuerzas aliadas también se sirvieron de otras innovaciones nazis. Agentes neurotóxicos como Tabun y Sarin, que impulsarían el desarrollo de nuevos insecticidas, así como armas de destrucción masiva. La cloroquina antipalúdica, la metadona y las metanfetaminas. La investigación médica sobre hipotermia, hipoxia, deshidratación y más, fueron todos producidos a partir de experimentos con humanos realizados en campos de concentración. Detengámonos ahí un momentito. Fíjense qué interesante todo esto. Ahora se ha estado hablando mucho de la cloroquina, ¿verdad? Porque es que combate paludismo, fiebre amarilla y demás. Y el presidente de Brasil, ¿no?, Bolsonaro, hablaba de que contribuía, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud negaron esto, pero él planteaba de que era efectiva contra el coronavirus. Y aquí tienen ustedes una serie de medicamentos, ¿verdad?, que surgieron de estos experimentos. Y que bueno, los diferentes países se apropiaron de esto. Aquí está también el gas sarín. En determinados momentos, lo pueden buscar ustedes en internet, ha habido ataques terroristas con gas sarín en diferentes lugares. Incluso ha habido también la muerte de espías rusos, o sea, de antiguos espías rusos que habían desertado hacia países como Inglaterra y demás. Se los mató con este gas. Incluso a veces el espía con la familia y todo esto. Los rusos al parecer, han sido acusados sistemáticamente del uso de este gas. Y parece que este gas, no solo los rusos, ¿no?, pero parece que este gas llegó a Rusia después de la Segunda Guerra Mundial a partir de estas prácticas que estamos hablando, antiéticas que estamos hablando. Pero lo más interesante, y que, bueno, yo tampoco lo sabía, lo supe hace un tiempo cuando leí este artículo por primera vez, es lo que vamos a leer aquí. Miren esto, qué interesante. Marcos, acá, lo de los tableros. Ok. Los tableros de aglomerados, algunas formas de caucho sintético y el refresco Fanta también fueron desarrollados por los alemanes bajo el régimen nazi. ¿Quién se iba a imaginar, ¿no?, que la Fanta, que el refresco Fanta, vino de estos procesos de investigación científica y demás y tecnológica de los alemanes? Y los tableros de aglomerado, ¿no?, que tanto se usan para libreros y muebles en general,
Incluso hay una fábrica nórdica, no recuerdo si es sueca, creo, que es especialista en producir este tipo de muebles con tableros de aglomerado. Miren qué interesante de dónde viene, ¿no? IKEA se llama la fábrica, IKEA con K, y miren de dónde vienen estas cosas. Bueno, seguimos aquí. Esta es la foto de Von Braun, que fue fundamental, según se cuenta, en todos los cálculos necesarios y la elaboración de la nave para el aterrizaje en la Luna. Este es el famoso Von Braun. Bueno, continuamos aquí, Marco. Ok. Pero esto estaba lejos de ser un caso excepcional de investigación poco ética en la historia de la ciencia. Ya, voy a subir. Y aquí entonces pasamos a otros experimentos en los cuales la ética fue tremendamente dudosa o directamente hay violaciones éticas. Y partimos de Tuskegee, ¿verdad? Este experimento de la sífilis, ¿se acuerdan que vimos en el artículo pasado? Seguimos entonces, Marco. Durante 40 años, a partir de 1932, investigadores de la Universidad de Tuskegee en Alabama rastrearon el progreso de la sífilis en cientos de hombres negros pobres, ninguno de los cuales había recibido jamás un diagnóstico o tratamiento, pese a que el antibiótico de la penicilina que podría curar la enfermedad estaba ya disponible en aquel momento. En un estudio relacionado, médicos estadounidenses en la década de 1940 infectaron intencionalmente a pacientes con infecciones de transmisión sexual para estudiar estas enfermedades. Conscientes del escándalo que esto podría provocar, los experimentos se realizaron en Guatemala. Exacto, o sea, fíjense cómo se van. América ha sido realmente los conejillos de India de muchos de estos científicos inescrupulosos y organizaciones inescrupulosas de los Estados Unidos. Realizaron en Guatemala, fíjense. Pero además la gente que fue inoculada con estas infecciones no lo sabía, o sea, fue realmente desconociendo de que estaba pasando esto y de que formaban hipotéticamente parte de un experimento que se estaba realizando. ¿Seguimos? De 1955 a 1976, en lo que se conoció como el desafortunado experimento, cientos de mujeres con lesiones precancerosas fueron dejadas sin tratamiento para ver si desarrollaban cáncer cervical. Los detalles del estudio solo salieron a la luz tras una denuncia de dos defensoras de la salud de las mujeres, Sandra Coney y Philida Bunkle. El estudio, que se desarrolló en Nueva Zelanda, quería comprobar unas teorías sobre la importancia de la intervención temprana, pero una pesquisa posterior sobre esta investigación realizada por la jueza Sylvia Card criticó el tratamiento de los pacientes por parte de los médicos que llevaron a cabo el estudio. La vacuna contra la polio, además de muchos otros avances médicos, debe su existencia a las células humanas que fueron tomadas por Henrietta Lacks sin contar con su conocimiento o consentimiento. Claro, esta señora de la raza negra norteamericana, afro-norteamericana, de ella se tomaron las células para la elaboración de la penicilina. Sin embargo, nunca se le dijo nada y ni se le dio ninguna retribución por esto. O sea, ella desconoció siempre que había, ¿no?, servido sus componentes orgánicos para la elaboración de la penicilina y otras vacunas y tratamientos. Esta es la señora. Aquí está, seguimos. Ella nunca recibió ninguna compensación. La línea celular cultivada a partir de esas muestras iniciales se ha utilizado en innumerables investigaciones sobre drogas, toxinas,
virus y también para estudiar el genoma humano. Imaginen eso, en la un década, momentito ahí, Marco, imaginen eso, imagínense, y aquí es donde está la cuestión polémica, imagínense que ahora se diga que bueno, que hay que destruir todo esto porque no fue ético, y entonces se empezaría de cero en la elaboración de una vacuna para la poliomielitis, ¿no? Que es tan grave con respecto a los niños. Así que ahí tienen por qué se genera mucha polémica en este sentido. Vamos, seguimos. En la década de 1950, Robert G. Ed fue prisionero en el uso de electrodos implantados en el cerebro. Pionero, ok. Sí. O sea, Implantados iniciador. en el cerebro en un intento por cambiar la orientación sexual. Eso además, en su momento, en los años 50, claro, en los años 50 había realmente muchos prejuicios. Ustedes han visto, no sé si vieron esa película, El secreto de la montaña. Había muchos prejuicios raciales, ¿sí? En Estados Unidos, y también mucha homofobia. Entonces, este fenómeno de experimentos, ¿qué pasa? Hola. Más discriminaban los que eran gays, si no me equivoco, ¿no, Lisa? A los que eran gay, ¿no? ¿Dices tú? Y ellos agarraban y los mataban brutalmente, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, muchos padres y familiares querían hacer estudios porque decían que eso era una enfermedad y que tenía que haber una forma de curarlo, ¿no? Y por eso surgieron todos estos experimentos que realmente no tenían ética ninguna. Y se usaron estos electrodos para tratar, ¿verdad?, de cambiar, ¿no?, la orientación sexual de las personas o como hipotéticamente volverlos a la normalidad. Eh, la ciencia médica está llena de esto. Incluso una de los elementos terribles así que uno ve, claro, en esa época no existían la ética que existe ahora, las regulaciones éticas que existen ahora, pero con respecto a la psiquiatría es terrible. Los tratamientos, los hospitales, realmente es grave la historia de la psiquiatría y los centros de reclusión, ¿no?, de las personas enfermas mental a lo largo de la historia. Prácticamente terrible, ¿no? Uno lee eso y se queda realmente conmocionado, ¿no?, por esas prácticas que se desarrollaban. Y terminamos entonces aquí contigo, Marco. Okay. Hoy en día, una tecnología similar es utilizada como tratamiento para la epilepsia, la enfermedad de Parkinson y el cordón neuronal anunciados recientemente por Elon Musk. Claro, fíjense cómo una tecnología, una técnica, un procedimiento que surgieron en investigaciones marcadas por lo antiético, de pronto son usadas ahora para desarrollar procesos de cura de determinadas enfermedades. En este caso, como la epilepsia y el Parkinson, ¿no? Que ahí está la polémica de la cual estamos hablando, ¿no? Esto se hizo mal y cómo vamos a usar esos procedimientos. Bueno, se usan, ¿no? Se hacen, a pesar de que originalmente no se haya desarrollado correctamente. Bueno, ¿quién continúa aquí en dilema ético? Sustituye a Marco, gracias. Gracias, Marco. Una voz femenina, vamos. Yo le hice. Stephanie. Stephanie, vamos, Stephanie. Dilema ético. No es controversial afirmar que estos experimentos jamás deberían haber ocurrido. Pero ahora que sucedieron, ¿qué debe hacerse con la información obtenida? ¿Sigo? Sí, claro. La institución elemental Intuición. La intuición elemental es que si una información fue obtenida de manera poco ética y nosotros usamos esa información, entonces no
nos convertimos en cómplices de esa acción pasada. Dice Don Wilkinson, especialista en América de la Universidad de Oxford. Esta es una visión bastante común, incluso entre aquellos que hacen uso de tales hallazgos. Claro, detengámonos ahí un momentito, Stephanie. O sea, los científicos, es como habíamos hablado, se dividen como en dos bandos, ¿no? Los que dicen que no deben usarse de ninguna forma y los que dicen que ya eso sucedió, que ellos no son responsables de lo que se hizo y que no usarlos es prácticamente un crimen porque se puede salvar vidas, curar enfermedades y demás. Los científicos un poco se dividen en esos dos bandos. ¿Seguimos aquí? Ya voy. En la revista Biótica de Texas Center Report, en 1984, Kristen Moy relata una conversación que mantuvo con John Hayward, un destacado experto en hipotermia de la Universidad de Victoria en Canadá, que utilizó datos nazis en sus estudios. Claro, él utilizó los datos, ¿no? Los reportes de investigación y los resultados de la investigación que hicieron los nazis en los campos de concentración sobre hipotermia. A partir de este concepto, ¿verdad? Bueno, eso se hizo, estuvo muy mal, pero los datos tenemos que usarlos, según él. A ver, aquí él justifica, está citando a Hayward, lo está citando, ella lo que dice él. Stephanie, leemos. No quiero tener que usar esta información, pero no existe otra, ni la habrá en un mundo ético, dijo. Lo he justificado un poco, pero no usarlo sería igualmente malo. Pero la experiencia de Hayward fue inusual. Ya, o sea, el asunto aquí es que él dice, bueno, esto existe, es lo que había explicado anteriormente, ya se hizo, estuvo mal, pero bueno, tenemos que usarlo, porque además no existe otra ni la habrá. ¿Por qué? Porque los alemanes, a partir de estos abusos, hicieron estos experimentos en campos de concentración y causaban incluso la muerte de las personas. Eso ya no se va a poder repetir, precisamente por los códigos éticos que existen ahora. Entonces, por eso él dice, no va a existir esta experiencia, ni va a haberla. Hay que usarlo, porque, como dice él, no usarlo sería igualmente malo. Entonces, ese planteamiento hizo Hayward. Seguimos, Stephanie. ¿Qué ruido es ese que se escucha? No sé, dice, si estoy en mi computadora yo. No, pero no eres tú. Hay un ruido ahí que se escucha como un muelle, una cosa así. Medio Bueno, feo. sí, no, molesto. A ver, yo creo, por aquí seguimos. Yo creo que es importante decir que estos hallazgos rara vez proveen información clave de manera aislada, dice Wilkinson. En su mayor parte, la información científica es como una pieza de un rompecabezas, encaja en un rompecabezas general. Claro, o sea, lo que él dice es que las diferentes investigaciones que se realizan sobre el mismo tema o diferentes temas van uniéndose, van interrelacionándose en la investigación científica. Y aquí volvemos a Wernher von Braun, ¿verdad? Lo del programa espacial Apolo. Apolo se llamaban las naves, ¿verdad? Las primeras naves norteamericanas, las naves cósmicas. Seguimos. Las contribuciones. Las contribuciones de Wernher von Braun al programa espacial Apolo pueden haber sido considerables, pero es imposible saber si la NASA podría
o no haber resuelto el problema de cómo aterrizar en la Luna sin su ayuda y el conocimiento que obtuvo mientras trabajaba el programa de cohete B-2 de los nazis. Claro, aquí ellos te plantean eso, o sea, no sabemos cómo saber si no hubiera ocurrido que los norteamericanos se hubieran llevado a este científico alemán hacia los Estados Unidos. Es imposible saber si se hubiera podido aterrizar o no en la Luna a partir del aporte que él hizo, si lo podían haber hecho solo los científicos norteamericanos. Eso no se sabe. Y seguimos, mientras tanto. Dice, antes que Sí, sigamos. dime. Bueno, soy Víctor. Sí, Víctor, dime. Lo que habíamos leído anteriormente. Ajá. Sobre el tema de que, bueno, de esto de que ahora, gracias a que hicieron algo poco ético, se logró como que nuevos experimentos. Y ellos dicen de que eso no se puede descartar porque esas atribuciones no se van a conseguir más adelante. Y es algo obvio porque esos mismos experimentos fueron con personas que no estaban enteradas de la ocasión. O sea, es obvio que no van a conseguir mejores pruebas. Pero yo creo que en mi caso deberían, o sea, hacer lo que ellos hicieron, pero obviamente con las personas que sepan que van a recibir esos tratos. Porque Claro. es fácil decir agarramos esto porque ya lo hicieron, pero tampoco no es así porque se lavan las manos y eso. Claro, o sea, por eso es la polémica que se genera. Lo que pasa es que él, a ver, él tiene razón, no quiere decir, a ver, yo cuando digo que él tiene razón, no quiere decir que esté a favor de él. Estoy diciendo que él tiene razón cuando dice que eso nunca va a poder repetirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué dice la ética con respecto a la utilización de personas? Que no puedes ocasionarle daños a las personas y menos su muerte. Entonces, los alemanes, ¿qué hacían? Lo sometían, después lo vamos a ver porque en algún momento se explica ahí, lo sometían a temperaturas tremendamente bajas hasta que se morían la gente. O temperaturas entonces de calor, de agua prácticamente hirviendo. O sea, hacían cosas que es imposible hacer ahora ni acercarse un poquitito a eso, ¿comprende? Eso es lo que decía él. Y tiene razón en ese sentido. No podrían hacerse estos experimentos porque ya de inicio se le está ocasionando daños y sufrimiento a las personas que van a participar, aunque la gente lo acepte. ¿Comprende? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Había una muchacha que quería hablar. Hola. ¿Tu mujer, Poli? ¿Perdón? Hola. Lice. Sí. ¿Y será que en la actualidad A ver. Lo tiene entendido tu micrófono, Sí, es Alejandra, sí. He salido solo para ver eso. Ya. Ya. Víctor es el que estaba conversando conmigo, ¿no? Sí, Lice, ¿y será Ya. que siguen habiendo estas cosas? Y como Claro. que nosotros no nos Sí. enteramos. Siguen habiendo, desgraciadamente. Lo vas a ver ahora en el artículo, en la medida en que continúe, siguen habiendo. Desgraciadamente siguen habiendo. Porque Pero hay... dice, los nazis fueron a pedir perdón por todo lo que le hicieron sus abuelos descendientes a los judíos. A los judíos. Claro, pero imagínate tú, sí, ellos lo han hecho ahora, pero ya eso se hizo, te das cuenta. Lo que ahora, no, hay una serie de experimentos que se siguen haciendo. Eso que vimos con respecto a lo de Guatemala no es un hecho aislado, lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces estaba leyendo Stephanie, ¿no? Seguimos. Algo más ahí, jóvenes, me parece interesante la participación.
¿Alguien más quiere participar hasta ahora en lo que hemos visto? Puede incluso hablar en general de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien más? Recuerden que todas estas participaciones yo las tengo en cuenta. A mí no se me olvida quiénes están participando en la clase. Claro, no se me olvida. Y quiénes también apoyan con respecto a la entrada de los estudiantes, todo eso, porque eso es importante, eso también es participación y es clave para que podamos desarrollar la clase bien. Entonces, continuamos. Sí, hola. Sí, Yuleni. Dime, Yuleni. ¿Por qué diferentes autores este tema de la ética científica lo estamos viendo a través de ejemplos especialmente de los nazis? Es interesante pero ¿por qué justamente con referencia a ellos? Bueno, Porque estamos viendo otros, ¿no? Estamos viendo otros, ¿no? Lo de Tuskegee, ¿no? Y en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Lo que pasa es que en la época de los nazis fue eso demasiado grave, ¿no? O sea, es donde más violaciones en éticas con respecto al uso de seres humanos se dieron. Y por eso se usa en los documentos, ¿verdad? Para explicar lo que tiene que ver con la ética científica, lo de los nazis, porque ahí es donde más casos se dieron con respecto a esto. Y fue además lo que provocó el surgimiento a partir de estos juicios de Nuremberg que vimos en la vez pasada, la clase pasada, lo que provocó que surgieran, ¿verdad? Estos sistemas de ética mundiales, ¿no? Estas concepciones éticas globales para el mundo entero. De ahí la importancia de esto, porque ahí realmente fue donde se dieron las situaciones más graves, aunque estamos viendo otros casos, ¿no? También, y vamos a ver todavía otros casos que quedan. ¿Comprende? Gracias a estas violaciones, nosotros tenemos estos estándares. Claro, desgraciadamente, a partir de estas violaciones existen los estándares. Y es como todo, si alguien es de derecho aquí, sabe que en la medida en que se van dando crímenes nuevos, va creciendo el sistema legal del país con nuevas leyes y demás. Porque, por ejemplo, hasta hace poco no existían dentro de los sistemas legales de los países concebidos los crímenes cibernéticos que tienen que ver con todo este universo, y sin embargo ahora ya existen en la medida en que se van incorporando desgraciadamente estas violaciones. Es así como funciona realmente. Yo pienso que hasta que no sucedió el primer asesinato en la historia de la humanidad, ese crimen no era considerado, ¿no? Y ya sucede el primer asesinato y ya ustedes saben, de pronto entra. Y así, el que ha estudiado los sistemas legales se da cuenta que es así, se van incorporando desgraciadamente al sistema legal lo que tienen que ver con el juzgar, ¿no? Estos comportamientos en la medida en que van sucediendo. Listen. Sí. ¿Y estos científicos que usaron estos experimentos de los nazis en este caso, han tenido así algún logro, o sea, algún reconocimiento? No, para nada, ni soñando. Ni soñando. O sea, han usado el resultado. Por ejemplo, lo de la hipotermia se usa, pero para nada se reconoce, te das cuenta, ¿no? Al contrario, siempre se aclara. Wilkinson, por ejemplo, aclara estas cosas, aclara que la base de toda esta investigación se hizo por los nazis en estas condiciones. Siempre se aclara eso. No, para nada. Han sido reconocidos. Al contrario, de todos estos científicos, los que lograron ser atrapados después de la caída del Tercer Reich en Alemania, se juzgaron y prácticamente a todos se los mató, ¿no? Como consecuencia de sus actos. Listen, pero para nada, reconocer ni soñando.
por ejemplo, este de la hipotermia no era un nazi, ¿no? Solo era una persona que usó los datos para algo bueno. O No, sea, no, el no, no. origen de... Es lo que estamos hablando. O sea, el origen, los datos de lo que él parte, de lo que parte Wilkinson, es el de los alemanes. Él no lo es. Él es Claro. un científico canadiense y ha usado eso. Y dice que es peor no usarlo, que es verdad que fue así, pero que Exacto. hay que usar los datos. Y hay otros Por eso, científicos que pero dicen que no. él no era, o sea, y él no hizo esos experimentos, porque no es reconocido. No, Si de hecho, obviamente, el origen de esos datos sí es muy triste y obviamente cruel y no es ético, pero usó datos existentes para hacer algo bueno, para desarrollar sí, algo no. bueno, ¿no? No, él sí es reconocido como científico. Él no ha tenido ningún problema. Lo que pasa es que siempre ha planteado el dilema, él mismo ha planteado el dilema de la cuestión de usar estos datos, pero sus contribuciones, las contribuciones de Wilkinson con respecto a la hipotermia se usan y son las que actualmente se desarrollan en todo el mundo. ¿Comprendes? No, él no ha tenido ningún problema, al contrario, se ha reconocido su trabajo. Lo que estamos hablando es del origen, ¿no? De esos estudios en la Alemania nazi. Claro. Aquí, por ejemplo, y él llega más allá, miren aquí, a ver, sigamos leyendo. Otra persona que continúe, vamos Yo puedo a seguir, dar variedad. ¿Quién me dice? seguir un ratito. Ya, Me gustó la pero también ¿Quién? creo que alguien más está yo. queriendo hablar. ¿Quién es yo? Stephanie. Stephanie ya estaba leyendo. Vamos a cambiar para que haya más Ya. participación. Gracias a Stephanie y a Marcos que comenzaron leyendo. Vamos a cambiar. ¿Quién más? Yo dicen. ¿Quién? Maya. Maya, vamos. Mientras tanto, Mientras tanto, los resultados del llamado desafortunado experimento y el Tuskegee no modificaron drásticamente nuestra comprensión de la sífilis o el cáncer, ni sus hallazgos fueron tan imprescindibles. No hay paremos ahí. mucho Es lo que... Paremos un momentito. Estate atenta porque vamos a parar para poder analizar. Fíjense lo que ellos dicen aquí. Que ese experimento que se hizo con las mujeres de dejar que tuvieran cáncer y el experimento de Tuskegee, ¿no? Con respecto a la sífilis, no fueron imprescindibles, realmente no fueron importantes sus hallazgos para el del cáncer o la sífilis, o sea que perfectamente podían no haberse hecho y haber seguido los parámetros hechos existentes, los parámetros éticos, porque además ya esto se hizo, recuerden, aunque el experimento de la sífilis comenzó en 1932, continuó hasta los años 70, ya después que existían los códigos éticos. Y sin embargo, no hay aportes importantes, o sea, no hay justificación ninguna para haber hecho esto. Ahora, ¿qué plantea Wilkinson? Lo que tenemos aquí. ¿Seguimos? No hay muchos otros estudios observacionales que vean qué sucede si no se da tratamiento al cáncer de cuello uterino, comenta Wilkinson. Pero incluso si dijiste que no usamos esta parte de la ciencia, no tendríamos una comprensión diferente del cáncer de cuello uterino. Puede resultar Sí. Ok. Puede resultar tentador pensar que las prácticas médicas poco éticas son cosa del pasado, que la medicina moderna, reñida con la inmortalidad, Inmoralidad. fue un incidente aberrante a mediados del siglo XX, y que a medida que avanzamos, el trabajo realizado entonces pasará a ser irrelevante desde el punto de vista científico. Claro. Ellos dicen, parecería esto, ¿no? De que en la actualidad esto no sucede. Pero bueno, vamos a ver qué dicen a continuación.
Aquí está la vacuna contra la polio famosa. ¿Seguimos? De ahora en adelante podríamos decirnos a nosotros mismos que toda nuestra recopilación de datos será legítima y nuestros descubrimientos serán éticamente sólidos, pero lamentablemente ese no es el caso. A semejanza de los estudios de sífilis realizados en Guatemala, muchos ensayos clínicos se llevan a cabo en la actualidad en países en desarrollo, por las mismas discutibles razones. Las regulaciones son más laxas y se reduce el riesgo de sufrir daños de reputación por cualquier resultado negativo. Exacto, paramos ahí. Entonces se trasladan estas prácticas, ¿verdad? Antiéticas, estamos hablando de la actualidad, se trasladan estas prácticas antiéticas a países del tercer mundo en los cuales no hay las regulaciones que hay en los países del primer mundo, y entonces para poder hacer y deshacer con estas investigaciones que no tienen en cuenta la ética en el trabajo, ¿no? En la inclusión de personas en las investigaciones científicas. Seguimos aquí, un informe. Un informe de 2008 publicado por el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales dio a conocer detalles de muchos de estos ensayos poco éticos, llevados a cabo en India, Nigeria, Rusia, Argentina y Nepal, entre otros. Este reporte reveló las muertes no registradas de 14 mujeres de Uganda durante el ensayo de nevirapina, un medicamento contra la transmisión del VIH. O sea, probaron un medicamento y mataron a 14 mujeres en Uganda. Y fíjense que están hablando Nigeria, Rusia, Argentina, ¿verdad? Rusia y Argentina y Nepal como países en los que se han realizado estos ensayos, estas investigaciones. Aquí también. También hizo público que 8 pacientes de la ciudad de Hyderabad, en India, murieron durante un ensayo del fármaco anticoagulante streptokinasa y ninguno de ellos sabía que formaba parte de dicho experimento. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, estamos hablando de 2008, hace mucho tiempo que pasó, que terminó la historia de los nazis, y sin embargo aquí estamos viendo cosas muy parecidas. Vamos a probar este medicamento. Ni siquiera se le pide consentimiento a las personas, ellos ni siquiera saben que están formando parte, y nada, como el medicamento no funcionó, pues murieron estas personas en la India. Claro. Y actualmente pasa lo mismo, porque verdad que con el tema del COVID, yo creo que deben estar haciendo, o sea, para encontrar la vacuna, o sea, para ya que sea mundialmente repartido. Aunque no estoy muy actualizado a eso, así que no puedo opinar mucho. Justamente eso iba a comentar, pero vez. hay que ver, podemos hablar con la cuestión de la vacuna rusa, podemos hablar eso. A ver, ¿quién estaba participando? Sí, Maya. Pero justamente de eso iba a hablar de la vacuna. A ver, un momentito, una primero, Maya primero y después la otra, ¿sí? Decía, le dicen que justamente de esto iba a hablar de la vacuna rusa, que muchas veces países grandes que tienen la vacuna encubren por parecer buenos, caritativos, dicen que van a dar primero a los países en desarrollo y que van a proporcionar su vacuna, pero muchas veces también es como un experimento, ¿no? Somos sus conejillos de Indias para ver si funciona y si no hay repercusiones. Porque eso recién se dice que se ve después de un año, lo de la vacuna, ¿no? Claro, el problema es que, a ver, sí, vamos. Pero Mayor dice, le saqué captura que van a hacer otra vacuna, dice que no está dando resultado la vacuna que estaba saliendo del coronavirus. ¿En dónde? ¿En la rusa o cuál? En Rusia, diré. Bueno, no he visto eso, no he escuchado esa noticia. Sé incluso ¿perdón? Si no me equivoco, el sábado lo vi. Vamos a revisar eso. Interesante, hay que revisar esto.
Lo primero que supe es que Putin había hecho incluso que su hija se inyectara, ¿no?, la vacuna, su propia hija. El problema es el siguiente, a ver, hay protocolos para la elaboración de una vacuna. Y esos protocolos son bien rígidos y precisos con respecto a cómo tiene que elaborarse, cómo tiene que probarse, y por eso es que se habla de que obtener una vacuna es un proceso más o menos largo, porque tiene que seguir todos esos protocolos que tienen que ver con lo ético y que tienen que ver con la seguridad de que esta vacuna sea efectiva. Entonces, lo que pasa es que esto los rusos lo convirtieron en un fenómeno político. Es muy característico, ¿no?, de los rusos bajo Putin. No debemos olvidar que Putin era coronel de la KGB. Putin era un coronel de la seguridad del Estado rusa y en la época soviética. Entonces tiene muy arraigado todas estas prácticas medio imperiales y totalitarias y dictatoriales de la antigua Unión Soviética. Entonces ellos han querido dar un golpe de efecto político adelantándose a todo el mundo con la vacuna, pero han violado las etapas. Entonces no me extraña, tú dices que hay una noticia del sábado de que no está funcionando, no me extraña que no funcione porque se han quemado etapas y se han saltado etapas que son fundamentales en la producción de una vacuna. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud nunca aceptó la vacuna rusa, si no ya estuviera distribuyéndose en todo el mundo. No se aceptó porque ha violado los estándares éticos establecidos con respecto a cómo se desarrolla y obtiene una vacuna. ¿Estamos claros? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Sí, dicen. Claro, porque entonces una vacuna que no funciona. Lamentablemente los que pagamos los platos rotos al final son estos países, ¿no? A los que se manda la vacuna y a veces no funciona por saltarse las etapas y todo por algo político. Exactamente. Incluso hay muchos países que ya estaban alistándose para recibir la vacuna. Y hay muchos científicos que dijeron, yo no me coloco esa vacuna ni soñando, decían, ¿no? Precisamente por estas cosas que estamos viendo ahora. Y como hay una necesidad urgente de controlar la epidemia, pues entonces vamos a saltar etapas. Y eso forma parte de comportamientos antiéticos muy grandes que desgraciadamente son una herencia y una tradición en Rusia desde la época de los zares y después desde la época soviética, porque incluso, miren, nosotros decimos, hablamos de los campos de concentración de los nazis, ¿verdad? Sí, ¿no? Ustedes tienen conocimiento sobre eso, en el Holocausto, ¿no? Sí. Ya, pero Sí. los primeros campos de concentración se hicieron en la Unión Soviética en los años 20 y 30, donde iban todos los presos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad de las cosas. Y de pronto es una especie de herencia nefasta que pasa de gobernantes a gobernantes, porque Putin fue desgraciadamente formado en esa escuela de violación de los derechos humanos, en esa escuela de que no importa, de que el fin justifica los medios, en ese sentido. Y ahí tenemos las consecuencias. Bueno, ya vimos lo de los pacientes en la India. Y aquí vamos a mal ejemplo. Había alguien más que quería leer, ¿verdad? Yo leo, dicen. Ya, listo. Mal ejemplo. Mal ejemplo. La necesidad de hacer algo bueno con los datos, incluso si estos fueron obtenidos de forma poco ética, conlleva sus propios problemas. Aparte de acarrear el peso de la complicidad, el uso de los hallazgos le dice a los investigadores actuales y futuros qué es lo mejor, pedir perdón que pedir permiso. Hay algo muy particular sobre el conocimiento y es que es irreversible. No se puede desconocer algo, dice Wilkinson.
Una de las preocupaciones de utilizar los datos es que manifiesta la postura que esta investigación estuvo bien y alienta a futuros investigadores. La historia me juzgará positivamente. No queremos hacer eso, no queremos promover la investigación poco ética. Claro, pero se sienten obligados a usar los datos. Y aquí hay unos enlaces interesantes que pueden ustedes revisar sobre el científico chino que hizo la modificación genética de un bebé. Y aquí están dos enlaces. Después se habla de esto, que además la bioingeniería y la biogenética es uno de los principales peligros con respecto a la ética de la investigación científica y médica en el mundo. Hay investigadores, historiadores como Yuval Noah Harari, un doctor israelí, que habla de que esto es uno de los grandes peligros para la humanidad. Esta bioingeniería, que permite modificar a los seres humanos al antojo de quienes tengan dinero para hacerlo, ¿no? Con respecto a los hijos, ¿no? Y aquí está el inicio de esto, y vamos a ver muchas más cosas sobre este fenómeno a corto y mediano plazo. Ustedes verán que las noticias van a salir. A ver, entonces vemos lo que dice Wilkinson. Hay un micrófono abierto por ahí con ruido. ¿Continuamos? Okay. Wilkinson destaca el caso reciente del investigador chino que anunció en 2018 que había creado los primeros bebés a partir de genes editados. Es un ejemplo realmente sorprendente. Parece que estaba motivado por la fama particular asociada con el ser el primero, señala Wilkinson. La Comisión de Salud de China comparte ese punto de vista. Su indignación sobre la investigación concluyó que el científico llevó a cabo ilegalmente la investigación en busca de la fama y la ganancia personal. Claro, porque actualmente los códigos globales de ética estén atentos con los micrófonos, por favor. El gato. Uno de los gatos. Esta es la mamá de todos los gatos. A ver. ¿Qué pasa, hija? Ya. Bueno, continuamos. De China, desde ese punto de vista, su indagación sobre la investigación concluyó que el científico llevó a cabo ilegalmente la investigación en busca de fama y ganancia personal. Toda la manipulación genética en humanos y clonación en humanos está prohibida. Hay historiadores, científicos que dicen que hay mucha presión sobre esto y que en algún momento ya no estará prohibido. No tanto la clonación, pero sí esta bioingeniería. Aquí está la foto del hombre. Y continuamos entonces, al igual que otras personas. Al igual que otras personas que cometen crímenes que llaman la atención en busca de notoriedad, dice Wilkinson, debemos hacer esfuerzos para no aprobar su comportamiento o darles la promoción que persiguen. Pero incluso si podemos separar las acciones de las personas de la ciencia que éstas realizan, condenando al investigador mientras se hace algo bueno con la información que obtuvo, todavía no nos encontramos fuera del laberinto moral.
¿Qué sucede cuando la investigación problemática aún no se ha hecho, pero podría ser ejecutada? Paremos ahí. Ese es- Aquí hay dos cosas, paremos. Aquí hay dos cosas interesantes, fíjense. El dilema ético que ocurre. Se condena al investigador que hizo esa investigación porque no es ética, porque violó los estándares. Sin embargo, se usan los resultados. Ahí hay un dilema ético grandísimo. O sea, no deberían usarse los resultados. Porque si usas los resultados, tú eres cómplice de todo eso. Me explico, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Sí, Y lo otro es lo que estamos hablando. Bueno, no existe que sepamos clonación humana, que sepamos, pero está latente la posibilidad de que se haga. Igual que la bioingeniería, ¿verdad? Esta ingeniería genética. Ahora, miren esto, qué interesante, que se hizo en Escocia y que hubo una tremendísima polémica y aún continúa en ese país. A ver, leemos. Ese es el dilema que plantea una polémica colección de muestras de sangre de más de 3 millones de escoceses que están actualmente en la Junta de Salud del NHS Greater Glasgow y Clyde. Ahora, paremos ahí. Esto es importantísimo. A los niños al nacer se les recogía esa muestra de sangre y esa muestra de sangre es invaluable para investigaciones científicas con respecto a lo que tiene que ver con la genética, ¿verdad? Y todas las condiciones de ADN de los seres humanos en Escocia. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasó con esto. Es invaluable la importancia de esto para muchísimos experimentos científicos. Sin embargo, ahora miren lo que pasó. ¿Seguimos? Las muestras fueron recogidas como parte de una prueba rutinaria de pinchazo en el talón realizada a todos los recién nacidos para verificar una serie de condiciones genéticas. Pero de 1965 a 2003 nunca se solicitó el permiso de los padres para almacenar las muestras de sangre, lo que significa que toda la base de datos es legalmente cuestionable. Como la colección más antigua y más grande del mundo de las tarjetas de Guthrie, como se conoce a este tipo de registro, la base de datos ofrece una visión extraordinariamente amplia de la genética de la nación, por lo que representa un recurso único para los investigadores médicos. Pero debido a los problemas relacionados con cómo fueron recopilados, actualmente existe una moratoria para llevar a cabo investigaciones utilizando las tarjetas. Exactamente. Fíjense, es importantísimo, es valiosísimo. Sin embargo, como no se pidió permiso a los padres para sacar la sangre de los niños, pues actualmente no se puede usar en Escocia este banco, ¿verdad? Donde está toda esta información. ¿Seguimos? Este tipo de situaciones no son directamente éticas o poco éticas. Implican preocupaciones éticas contrapropuestas, todas las cuales deben tenerse en cuenta, afirma Anne Wilkinson, encargada del programa en el Consejo de Bioética de Nuffield, quien le ha escrito sobre las tarjetas de Guthrie de Escocia. La recolección sin autorización de los resultados del pinchazo en el talón plantea serios dilemas éticos a los investigadores. Ella considera que pueden obtenerse importantes beneficios sociales mediante el uso de la base de datos, pero este no superaría simplemente las preocupaciones sobre el consentimiento, la privacidad, los riesgos para las personas asociadas con el uso de su información personal y el respeto de las opiniones de las personas sobre su uso, apunta. Las autoridades sanitarias de Escocia participan ahora en consultas con los investigadores, especialistas en ética, pacientes y ciudadanos sobre lo que deben hacerse con las tarjetas de Guthrie. O sea, ahí está en el debate qué va a pasar y qué se va a hacer en este sentido. Ahora veamos las opciones. Una opción es permitir salirse a quienes se oponen a ser parte de cualquier investigación realizada con la tarjeta,
pero no es una tarea fácil demostrar que se ha buscado adecuadamente el permiso de 3 millones de personas de forma retroactiva. Imagínense, tienen, al 1965 empezó el proceso. Muchas de esas personas están muertas. O sea, hablando de padres, ¿no? O de personas que están ahí su sangre. Y además, ¿dónde las encuentras? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esas personas? Porque pueden haberse recogido la información sobre la persona en sí, pero bueno, ¿dónde está esa persona? ¿Qué ha pasado con esa persona? Es realmente, aunque Escocia no es muy grande, es realmente tremendamente difícil de forma retroactiva decir se le ha pedido o se va a pedir permiso, ¿no? a estas personas. Dice, ¿Seguimos? Sí, pero como había dicho Maya anteriormente, siempre están, o sea, se usan de las personas que no se pueden defender o que tienen pocos recursos. En este caso los bebés, o sea, o antes los países ah, de tercer mundo, pero siempre está eso. O sea, no usan como personas que de la misma capacidad, o sea, que se puedan defender, en este caso claro. los padres. Claro, por eso es que hablamos de que muchos de estos investigaciones que son poco éticas se hacen en países de tercer mundo, ¿te das cuenta? Porque ahí no hay regulaciones, al contrario, esos países reciben con brazos abiertos a todas estas instituciones y pueden hacer lo que les da la gana. Y aquí, yo no sé, deben haber sido hospitales públicos, demás, en los que se hizo este estudio, que lógicamente tiene relación con lo que tú estás diciendo. Ahora, miren este otro ejemplo que tiene que ver con no tanto los estudios, ¿verdad? No tanto los estudios, pero sí las constataciones que hicieron los médicos judíos en el campo en los guetos, en el gueto judío de Varsovia, sobre lo que tiene que ver con la inanición y el hambre, cómo actúa sobre los seres humanos. A ver, un poquito de historia para que entiendan. Cuando Alemania tomó Polonia, una gran parte de Polonia, entre ellas la capital Varsovia, empezaron su política de segregación y una parte de la ciudad la tomaron como gueto. ¿Qué quiere decir? Que reunieron ahí a todos los judíos de Varsovia y de los pueblos aledaños y los metieron ahí en condiciones infrahumanas y de ahí los hacían salir a trabajar y demás, pero esta gente se estaba prácticamente muriendo de hambre porque además ellos estaban interesados en exterminarlos, ¿no? En exterminar a los judíos. Muchos salieron de ahí también para campos de concentración. Entonces, los médicos judíos que estaban ahí asistiendo a sus compatriotas tomaron notas de cómo la inanición y el hambre iba actuando sobre las personas hasta su muerte, en la medida en que se iba haciendo más aguda, ¿verdad? Esta situación. Y entonces hablan de esto aquí. Listo, seguimos leyendo entonces. ¿Es propio? Es propio de la naturaleza humana tratar de sacar algo bueno de las situaciones malas. Incluso en los guetos de Varsovia, señala Moe, los médicos judíos hicieron notas meticulosas sobre la salud de sus compañeros residentes, datos que fueron contrabandeados y después publicados como un estudio sin precedentes sobre los efectos de la inanición sobre la salud. La decisión de utilizar los datos no debe hacerse sin lamentar o sin reconocer el horror incomprensible que los produjo, asegura sobre la investigación nazi. Claro, o sea, No podemos, exacto. Vamos. no podemos dar ninguna aprobación implícita a los métodos. Sin embargo, tampoco debemos dejar que la inhumanidad de la inhumanidad de tales experimentos nos ciegue ante la posibilidad de que algo bueno pueda ser rescatado de las cenizas. ¿Ven? Esa es la posición, ¿no?, de la cual estamos hablando. O sea, no aceptamos cómo los alemanes hicieron esto, cómo los nazis hicieron esto, pero no dejamos de usar los resultados porque
eso puede ayudar, ¿verdad? Y beneficiar a la humanidad. Esa es una posición, y aquí termina el artículo. Esa es una posición que en cierto modo domina actualmente las investigaciones científicas. O sea, es verdad que todo esto pasó, pero no podemos desaparecer esos datos y no usarlos porque ayudan al avance de la ciencia. En general se piensa así, aunque hay algunos científicos que no, y que consideran que datos y resultados de investigaciones realizadas de forma tal que violen la ética no deben ser usados de ninguna forma. La comunidad científica está dividida en este sentido. Y hay algunos que no lo aceptan y no los usan, y hay otros que sí lo aceptan y sí los usan. Pero no es que lo acepten y los usen diciendo que estuvo bien cómo se desarrollaron esos procesos que no fueron éticos, sino que los usan planteando de que esos resultados fueron obtenidos de la forma en que hemos descrito, ¿verdad? Violando las libertades de las personas y sin su consentimiento, y ocasionándoles en muchos casos la muerte. Muy bien, aquí, bueno, están las notas. Yo he dejado todo esto para que ustedes puedan ver dónde está esta información y que puedan acceder incluso a lo que hay aquí, los enlaces que hay aquí sobre lo del médico chino. Muy bien. Entonces, voy a salir de acá. Con este artículo, nosotros terminamos lo que sería las bases para realizar el control de lectura, que sería nuestra primera evaluación. Ahora, yo les he tratado, que también les va a servir para elaborar su respuesta, yo les he tratado los estándares éticos que están aquí, porque se van a dar cuenta que necesitan esto para contestarlo. Los estándares éticos están en el primer artículo. Los principios, les he tratado los 7 principios esenciales. La honestidad en la información de los datos científicos, la cuidadosa transcripción y análisis de los resultados científicos para evitar errores, el análisis independiente y la interpretación de los resultados basados en los datos y no influido por fuentes externas, ¿verdad? No, la realidad de la investigación es quien me dice la verdad y no lo que otros puedan querer que yo diga. La publicación y presentación en régimen abierto de los métodos, datos y las interpretaciones de un proceso de investigación. Aquí está lo que hemos hecho. Esto, revísenlo. Y la validación de los resultados mediante la duplicación y la colaboración con colegas, ¿verdad? Quiere decir que en las investigaciones puras se hace todo un proceso de investigación. Usted registra todo, tiene todo bien documentado y después pasa toda esa información para que se duplique, se vuelva a realizar el experimento y se demuestre, ¿verdad?, que usted lo ha hecho bien y que esos son los resultados. A partir de duplicar y a partir de que otros colegas de forma paralela hagan la investigación. Yo estoy investigando aquí esto, obtengo estos resultados. A ver, tú que estás en otro país, que tienes un laboratorio muy parecido, a ver, hazlo y a ver si estos resultados son los mismos. La atribución adecuada de fuentes de información, datos e ideas, y esto es muy importante para nosotros porque ustedes siempre tienen sobre sus cabezas el peligro del plagio, ¿verdad? Entonces, ¿quién dijo esto? Esta cita, ¿quién la dijo? Bueno, yo tengo que atribuirla a quien la dijo y no tomarlo como una idea que yo hice, porque eso es una forma muy especial de robo de la información y los resultados, ¿verdad?, del pensamiento y la producción intelectual de otras personas. Y bueno, las obligaciones morales hacia la sociedad en general y en algunas disciplinas para determinar los derechos de sujetos animales y humanos que participan en las investigaciones. Estos son los 7 principios. Les van a servir a la hora de elaborar, ¿verdad?, su respuesta a ese control de lectura que vamos a ver enseguida. Recuerden que todo esto está
en la plataforma. Después se los voy a mostrar. Aquí está. ¿Verdad? ¿Qué les recomiendo? Usen también lo de actitud científica. Aquí conecta mucho con actitud científica. Entonces pueden usar también lo que vimos de actitud científica más los 2 artículos para contestar las preguntas del control de lectura. Hoy es martes. Vamos a dar de plazo hasta el próximo martes para contestar estas preguntas, que son 5, ¿no? Son 4 preguntas. Hasta el próximo martes, 23 y 59. Sí, dime. Yo tengo una preguntita. Estaba leyendo para familiarizarme con el control de lectura. Y hay una pregunta que tiene inciso y no la entendí bien. No sé si ya vamos a revisarlo todito lo vamos a revisar ahora. Vamos a proceder a eso. Entonces, gracias. A ver, sí, no te preocupes, Claudia. Claudia es, ¿verdad? ¿Quién me habló? Sí, Lisa. Ya, bien, entonces, la base, por eso les decía, tomen también lo que vieron en actitud científica, porque les va a servir para enriquecer las preguntas. Ustedes tienen está la clase de actitud científica grabada, la tienen en la plataforma, pero también está la presentación en PowerPoint. Entonces, el control de lectura número 1, la ética científica, partiendo de la lectura analítica, comprensiva y crítica de los artículos, la ética científica de Anthony Carpi, PhD, y de Anner y Egger. ¿Es ético utilizar los descubrimientos científicos para salvar vidas? De la BBC responde a las siguientes interrogantes. O sea, a partir de la lectura comprensiva y crítica de los 2 artículos y un poco lo que hemos hecho en cierto modo en el debate. Primera pregunta. A partir de los que explican los autores sobre qué es la ética científica y cuál es su papel en la ciencia, explique su opinión sobre la importancia de códigos éticos en el ejercicio científico y profesional. Exacto. ¿Por qué ustedes creen? Y fíjense cómo hemos visto, sobre todo en este último artículo, lo que se hace y se está haciendo. ¿Por qué debe haber esos códigos éticos? ¿Por qué son importantes en la ciencia los códigos éticos? ¿Está bien? Claro eso, ¿verdad? Sí. Exacto. Si hay dudas, me van diciendo. 2. Analice el caso de la científica doctora Claudia Henschke. Recuerden, esta es la científica alemana que hizo los estudios sobre cáncer del pulmón, pero que estaba financiada por una tabacalera. Y entonces ahí, aunque no se la acusó de que no hubo ética o demás, o de que sus resultados estaban manipulados, que una tabacalera, que son las principales responsables del cáncer del pulmón a partir de los fumadores, te financie una investigación, de pronto es medio sospechoso. Entonces, ahí tienen ustedes eso. Entonces, esa historia que está en el primer artículo. Entonces, analizar ese caso y explicar por qué, a partir de él, muchas revistas instituyeron requisitos más estrictos sobre la revelación de las fuentes de financiamiento para que los científicos accedan a la publicación de sus investigaciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en la segunda pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Claro, es lógico. ¿Tú quieres investigar sobre eso? Dime de dónde sacaste el dinero para hacer la investigación primero. No vaya a ser que haya una posibilidad de un manejo no ético de la información a partir de que tú querrías manipular los datos para satisfacer los intereses de quienes te pagan, ¿verdad? Hay una frase muy popular que es eso de no morder la mano del que te da de comer, ¿no? Entonces, ¿recuerdan esa frase, no? La han escuchado. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí está el peligro de esto. ¿Y por qué las revistas se abrogan el derecho de publicarlo o no de acuerdo a tu fuente? Porque las revistas no quieren
recuerden los de la experiencia de Sean, cómo las revistas se retractaron de los artículos de él. Las revistas no quieren que después haya un escándalo y que se cuestionen los artículos que ellos han publicado. Entonces, la 3, que creo que esta es la que decía Claudia, a partir de los 7 principios, son eso que les mostré y les leí, ¿verdad? Que están en ese documento de Word aparte, y eso lo tienen todos en plataforma. A partir de los 7 principios esenciales de la ética científica que aparecen en el epígrafe, los estándares éticos de la ciencia, explique la importancia de las regulaciones éticas para garantizar, 1, relacionar los epígrafes con esto, ¿verdad? Que los datos recopilados durante la investigación sean confiables, asegurando a su vez la confiabilidad de los resultados de la investigación sobre la base de que las interpretaciones son razonables y tienen méritos, permitiendo así que el trabajo científico forme parte del cúmulo de conocimiento científico. O sea, ¿por qué es importante o cómo garantiza la regulación ética que esos datos recopilados sean confiables? Precisamente porque esa investigación está basada en cumplir el estándar de trabajo con los datos y con la información. Lo otro, que la duplicación, la colaboración y la revisión realizada por colegas ayude a minimizar las brechas éticas y a identificarlas cuando ocurren. Es lo que estaba explicando yo cuando veíamos este principio, ¿verdad? El principio que avala esto, de la importancia de la duplicación. Por ejemplo, imagínense que en investigación pura, usted hace un experimento sobre electrones y hace toda una serie de experimentaciones físicas, ¿verdad? Con los electrones. Y usted tiene anotado todo ese proceso. Usted entonces, para que esa investigación sea avalada y sea validada con todos esos datos que usted recogió, otros científicos lo repiten, lo duplican. De ahí viene la palabra duplicación. Lo duplican y al final dicen, exacto, hemos duplicado el experimento y tal y como dice estos científicos o este científico, esto ocurre. Y lo otro es la colaboración, ¿verdad? Como dijimos, a ver, te adelantas a este proceso de duplicación. Estoy haciendo este experimento. Tú que eres mi amigo, que vives en Inglaterra, que eres otro científico, otro colega, haz tú el experimento que yo he hecho aquí, a ver qué resultado obtiene. Entonces, esa cuestión de duplicación, colaboración y la revisión que los colegas realizan para validar las investigaciones, ayude a minimizar o a hacer muy pequeñas las brechas éticas, o sea, y a identificarlas cuando ocurren. ¿Por qué? Porque al hacer todo este proceso, si hay algo, recuerden el caso de Sean, ahí está muy claro, cuando los científicos revisan, dicen, alteró los datos, no hay datos, los manipuló conscientemente y pudieron llegar entonces a la conclusión de que nada de lo que el hombre decía era cierto. Ah, bien, y al revés, se hace cierto lo que están planteando los científicos y validamos. Hasta aquí, ¿está claro? Lisa, entonces sería bueno responder cada inciso o también puede ser que lo respondamos en un solo párrafo. Es mejor cada uno. ¿Verdad? Okay. Como por ejemplo, ¿qué regulación ética garantiza que esto pase? ¿Qué regulación ética garantiza que esto pase? ¿Y qué regulación ética garantiza la seguridad de seres humanos que son objeto de una investigación científica? Es relacionar las regulaciones éticas de acuerdo a los principios que yo se los extracté en esa hojita con estos 3 elementos. ¿Verdad? Ya claro. La regulación ética que dice que no se puede provocar ningún daño a ninguna persona, a la vida, a la existencia de ninguna persona que es objeto de la investigación científica. Pero además, para que una persona participe en una investigación, tiene que dar su consentimiento.
Y eso ya. garantiza la seguridad. Claro, es relacionar Los los estándares. principios con esto. Exacto. Ya. Es que pensé que era como pasos a seguir y lo estaba viendo de diferentes modos. Claro, no. Yo también Es parecía. decir, bueno, los datos recopilados son, este estándar lo garantiza, y este estándar garantiza esto, y este estándar garantiza esto. Ya. Muchas gracias, Lisa. Y la última. No hay por qué. De todas maneras, cualquier duda, para eso está nuestro grupo de WhatsApp. Ahí cualquier duda lo vemos, ¿verdad? Lo debatimos. Muy bien. Como usted sabe, los nazis realizaron durante la Segunda Guerra Mundial una serie de experimentos científicos, especialmente con seres humanos, que han sido censurados sistemáticamente. Después de leer el artículo, ¿es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas? ¿Cuál es su opinión sobre la posible utilización de esto? Ahí tenemos lo que hemos ya dicho. Los científicos se dividen en dos bandos. Los que dicen que para nada hay que usarlo, y los que dicen que sí hay que usar esos resultados en la medida en que sirvan para aporte a la ciencia y para salvar vidas, pero esclareciendo, ¿verdad? Pidiendo las disculpas, el perdón necesario, y esclareciendo que estos datos fueron usados de forma totalmente ética, cruel e inhumana. Esas son las dos posiciones. ¿Cuál es la de usted? ¿Está bien? Ninguna de las dos está mal. O sea, lo que quiero es ver cuál es la visión que tienen ustedes sobre esto. Actualmente las dos se aceptan, en la ciencia las dos se aceptan. El que no quiere usarlo no los usa, y el que quiere usarlo con la respectiva aclaración los usa. ¿Verdad? Estos de los nazis, porque ustedes están viendo que los otros, como en el caso de Escocia, no se usan sencillamente. No se pidió autorización a las personas para estas muestras de sangre, por lo tanto estas muestras de sangre no pueden usar. Aunque hay debates y presiones en este sentido, hasta ahora en Escocia no se están usando. Entendemos, ¿no? Pero esos otros procesos e investigaciones que hicieron los nazis, ¿cuál es su posición? ¿A qué grupo de científicos usted se adscribe? ¿A los que dicen que no o a los que dicen que sí, con las aclaraciones pertinentes? Eso es la opinión de cada cual. Hasta ahí sería el control de lectura. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda en general? Creo que no, Lisa. Ya. Si surge alguna duda en el proceso, ustedes entonces lo vemos en el grupo de WhatsApp. Para eso está. ¿De acuerdo? Ok, Lisa, muchas gracias. Lisa, muchas gracias. No hay Lisa, por qué. gracias. Ahora, vamos a entrar un momentito bueno, al final no nos dio tiempo para trabajar en el perfil. Ya lo hacemos a partir de la próxima clase, la dedicamos completamente a eso. Vamos a entrar a la plataforma un momentito para que veamos todo claro. Ya, aquí está, estamos en la unidad 1. Ya vimos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e investigación científica. Vimos lo que tiene que ver con actitud científica. Aquí están las clases, ¿ven? Las clases grabadas, los enlaces. Aquí está la de actitud científica, y entonces las clases que hemos dado sobre ética, las 3 clases. Que hoy yo incorporaría la segunda, ya ahora más tarde incorporaría la segunda. Yo tengo clases después, y bueno, yo creo que ya después de almuerzo ya puedo estar colocando aquí. Recuerde que yo la envío al grupo también, y la envío aquí. Y aquí están los recursos. Aquí está el primer artículo de la ética científica. Aquí está el segundo artículo, el que hemos visto hoy. Y aquí está el extracto de los principios esenciales que pueden usar para contestar la pregunta 3, donde están cada uno de los elementos. Y aquí está el cuestionario. Lo bajan, que les recomiendo, lo bajan. Arriba le van a poner su nombre. A ver si lo tenemos aquí todavía. A ver. Vamos a salir. Le van a poner su nombre, ahora les explico. Le van a poner su nombre.
y el grupo, recuerden, pónganle nombre y grupo, y después que ya contesten todo, lo convierten a PDF. Ustedes saben cómo convertir a PDF, ¿verdad? Un documento de Word en el mismo Word, ¿verdad? Sí. Eso no tiene ciencia. Guardar como PDF, tipo de documento, PDF y ya. Y ese PDF es el que van a subir. ¿Está bien? Entonces, todo lo que necesitan, ustedes lo van a colocar en, todo lo que necesitan está aquí en la unidad 1. Dice, entonces al PDF le ponemos nuestro nombre. Sí, ahora vamos a entrar allá. Bien. Vamos a entrar allá para que lo veamos. Aquí, control de lectura. ¿Verdad? Aquí tenemos investigación 1. Usted le pone. Vamos a reducir el tamaño de letra. ¿Verdad? Y aquí me le va a poner. ¿Quién me habló? Víctor. ¿Ya? ¿Cuál es el apellido? Vega. ¿Y el otro? Gutiérrez. Disculpa, una consulta. ¿Cómo lo transforma a PDF? ¿Perdón? ¿Cómo se transforma a PDF? Sí, Leonardo Daniel. Es sencillo. Tiene que decir ahí guardar como y ahí salen los documentos. Disculpen, sí, claro, es sencillo. A ver, miren, ya yo tengo este documento, ¿verdad? Está en Word. Y yo lo pongo aquí, archivo, guardar como. Digamos que lo voy a poner en el escritorio para que me sea más fácil alarlo y poner, siempre lo ponen en el escritorio, es más fácil después alarlo y ponerlo y guardarlo y colocarlo, ¿verdad? En la plataforma, lo ponemos en el escritorio, ¿ya? Ahora miren, aquí usted tiene documento de Word, viene aquí, PDF, ¿ve? ¿Viste la operación? Te va a salir documento de Word y tú seleccionas aquí PDF, guardar y listo. Ya él está en, y de pronto te sale así. Esto no lo deben estar viendo, sí. A ver, no. ¿Lo están viendo? El PDF que Se ya ve salió. como entrecortado. ¿Se ve qué? Se ve como entrecortado. Ya, ahora lo van a ver bien. A ver, salgo. Este sí lo están viendo, ¿verdad? El Word me sale a mí. El Word, claro. Ahora vamos a ver el PDF que se grabó. Le va a salir enseguida el PDF en su pantalla. Espere lo que él sale. Carga el PDF. Después que usted haga eso. Aquí está el PDF, miren. ¿Ve? Ahí está el PDF ya. ¿Se ve el PDF? Sí, ¿verdad? Sí, Ahí lo tiene. Víctor Vega, Grupo de Investigación 1.
martes y jueves. Aquí que pueden quitar el grupo, pueden poner investigación 1, martes y jueves. Me ponen eso porque de todas maneras, ya yo sé, recuerden que yo tengo un grupo el lunes y otro grupo el miércoles. Le ponen grupo investigación 1, martes y jueves. Si quieren lo pueden poner entre paréntesis, como ustedes quieran. Martes y viernes, Lice. Perdón, martes y viernes, ¿verdad que sí? Vamos a arreglarlo ahora. Vamos a arreglarlo. ¿Ponemos la hora, Lice, o no? ¿Qué, mi cielo? ¿Le ponemos la hora también? No, porque yo tengo uno solo. ¿Le podemos hacer Ya. así? Vamos a arreglarlo bien. Ya, gracias, Lice. Recuerden que los días de la semana se ponen con minúsculas, ¿no? Sí. Y los meses también. Sí. Esto sería para el otro martes, Lice. Esto sería para el viernes, sí. Hasta las 23:59. ¿Para este viernes, Lice? Para este viernes, sí. Usted dijo martes, Lisa. Dijo el otro martes. Bueno, está bien. Los ponemos para el otro martes, no hay problema. Ya, Lice, gracias. Pero a ver, lo pongo para el otro martes, pero después no les doy, después no tienen ya más chance, ¿eh? Así que para el otro martes, ¿está bien? Pongan las pilas. Exacto, después no me digan, ay, que no me dio tiempo. No, ya. Gracias, Lice. Más de una semana, bien. Más de una semana. Listo, vamos a salir de aquí porque ya estamos, ya terminamos. Muy bien, gracias. Creo que hemos tenido una bonita clase, aunque no todo el mundo participó, pero bueno, fue interesante y rica la participación que hicimos y polémica. Nos veríamos entonces el viernes y ya entraríamos en el perfil de la investigación, que es el pollo del arroz con pollo, como dice. Bien, bueno, cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Hasta Entonces. luego, Licen. Gracias. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Nicole. Chao. Dicen, Dime. al comienzo de la clase tomó asistencia